Entonces, hasta cierto punto, es posible predecir el o los estados de oxidación de metales de transición por su configuración electrónica. Entonces, en la configuración electrónica, tenemos la donación o se pierde electrones del orbital con mayor número cuántico principal primero. ¿Y qué quiero decir para este? Si tenemos un metal con configuración electrónica de no se ve. Aquí, ¿cuál es el electrón que se va a perder primero? ¿O cuáles? En este caso, más bien, a lo que tengo entendido, es más probable que se desprendan los electrones S. Es decir, Muy primero. bien. Los electrones S se encuentran en un orbital con el número cuántico principal mayor, porque es 4S y solo 3D. Entonces, esos se pierden y lo que vamos a formar es este ion. ¿Y alguien recuerde cuál elemento? Estamos hablando si es 4S2, 3D10 cuando es neutro. Estamos hablando del zinc. Ah, ok. Iba a revisar en la tabla periódica. Sí, siempre debemos tener tabla periódica a la par. Entonces, este es el zinc neutro y ese es el zinc con carga 2 positivo. Okay. Entonces, por ejemplo, este es relativamente estable porque se mantiene el 3D completamente lleno y se ha perdido sus 2 electrones de 4S. Y estamos. También algo que se nota, una tendencia general, es que dentro de los periodos es interesante que la densidad es menor a los elementos con menor masa atómica. Hay un aumento en la densidad, más o menos en el centro del bloque D, y después la densidad empieza a disminuir. Entonces, recordar que la densidad es un balanceo entre la masa atómica Otra cosa que va a contribuir es el radio atómico. Voy a ponerlo aquí.
y también la estructura cristalina. Estoy escribiendo una palabra. Okay. Entonces sabemos que el radio atómico, ¿cuál es su tendencia general en la tabla periódica? Si no recuerdo mal, aumenta más bien hacia la izquierda en cuanto a los periodos y hacia abajo en los grupos. Muy bien. Entonces, la tendencia hacia abajo es muy fuerte y este es porque literalmente estamos agregando orbital en la capa 1, después 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el número cuántico principal está aumentando, entonces estamos aumentando el tamaño de los orbitales electrónicos. Entonces, esa tendencia vertical es muy fuerte. La tendencia horizontal existe y este está basado, es por la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es menor hacia la izquierda y por tener menor carga nuclear efectiva, los electrones están atraídos hacia el núcleo menos y por lo tanto el radio atómico es mayor hacia la izquierda. Entonces, con este se puede explicar que si el radio atómico es menor hacia la derecha, es lógico que la densidad va a aumentar, pero eventualmente llegamos a unos metales que tienden a formar otras estructuras cristalinas y este afecta la densidad bastante. Oops. Ok. Lo que tenemos aquí es una representación más cuantitativa que podemos utilizar para ver la estabilidad relativa de estados de oxidación. En este diagrama que se llama el diagrama de Frost, vemos una sección para cada elemento que nos interese. Vemos aquí en el eje Y, ese es su cambio de energía libre de Gibbs estándar entre F, donde F es la constante de Faraday. También se puede nombrar este N, la cantidad de electrones transferidos por la potencial de reducción estándar del metal. Okay, entonces las unidades son voltios por mol de electrones, ¿verdad? Y lo que notamos es para algunos metales, la formación del estado de oxidación más 2, más 3, más 4 puede ser negativo y recordamos que conforme el cambio de energía libre de Gibbs es más negativo, tenemos algo que es más estable. Entonces podemos predecir que el titanio va a producir, bueno, puede ser neutro, pero su estado de oxidación más 2 es más estable relativa al neutro, más 3 es aún más estable y el más 4 es intermedio entre más 2 y más 3. Entonces aquí en el eje X tenemos el número de oxidación, ese es el 0 y aquí más 1, más 2 tiene punto de dato, más 3 tiene punto de dato, más 4 tiene punto.
Simplemente el +1 no existe en el laboratorio, al menos por cantidades de tiempo suficientes para tomar mediciones. Aquí tenemos otros elementos y vemos cuáles son los estados de oxidación que tiende a formar. Notamos aquí el cromo puede ser +2, +3, también tiene delta G sobre F negativo. Es el signo que nos interesa más. El negativo indica que su formación es espontánea. Notamos que el cromo +6 tiene un signo positivo. Eso indica que su formación es no espontánea. Entonces, no quiere decir que es imposible formarlo, pero hay que agregar energía al sistema para forzar la formación. Otros elementos, vemos que esos son los estados de oxidación comunes, que tengan el signo negativo, más común, más estable. Signo positivo es no espontáneo formarlo, entonces hay que agregar energía para forzar la reacción. Entonces, básicamente, solo en condiciones extremas vamos a ver esos estados de oxidación. ¿Ok? Entonces, y quiero notar que la estabilidad de estados de oxidación depende en el pH y puede variar muchísimo. Entonces, cada diagrama debe indicar el pH en que tenemos esos datos. En este caso, estamos en pH neutro. Entonces, quiero saber aquí, con esos datos, si alguien puede hacer una observación o conclusión de un metal que es un poco diferente que lo demás en esta serie. Lo que yo puedo tal vez apreciar, profe, es que los metales como el manganeso, que tienen alta tendencia a tener números de oxidaciones altos, poseen un cambio de energía libre de Gibbs por la constante de Faraday, muchísimo mayor que aquellos que presentan estados de oxidación con bajas cargas. Bueno, no siempre es así porque en el caso del titanio tiene una relativa carga alta y su cambio de energía libre de Gibbs no es tan elevada, pero sí destaca entre los demás que su carga o su estado de oxidación de +7 hace que este catión de manganeso tenga un cambio de energía libre de Gibbs bastante elevado. Ok, entonces podemos notar que los números en el eje Y son más extremos cuando hay metales que tengan la habilidad de formar estados de oxidación más extremos. ¿Está bien? Tal vez que el cobre no forma cationes si de forma espontánea, ocupa energía. Muy bien. Entonces notamos que al menos dentro de este fila en la tabla periódica, este periodo, solo el cobre tiene sus estados de oxidación en el lado no espontáneo. Entonces, notamos que relativa a esos otros elementos, el cobre podemos anticipar que es relativamente inerte, que es más difícil oxidar que lo demás. Entonces vamos a tomar esto en cuenta. Adelante, muy bien. Ok, algunas tendencias en grupo 4, donde encontramos el titanio, zirconio y hafnio. Entonces, titanio es el 9º elemento más abundante en la corteza terrestre. Zirconio y hafnio son escasos y tienen aplicaciones nicho, es decir, que no están utilizados tanto, al menos hoy en día, en la tecnología. ¿Quién sabe cuáles avances vamos a tener mañana en que tal vez el hafnio se encuentra como se cambia en el elemento más precioso en el mundo por ser muy útil en alguna aplicación que alguien va a inventar? Notamos que el titanio es un metal blanco, plateado, duro,
Es el menos denso de solo 4,5 gramos en 3 centímetros cúbicos de los metales de transición. Su combinación de alta resistencia y baja densidad lo convierte en un metal preferido para emplearse en aviones militares y submarinos nucleares, en los que el costo es menos importante que el rendimiento. Entonces, ustedes seguro han escuchado de materiales de titanio, y no solo típicamente solo los profesionales se lo utilizan, porque aunque es relativamente abundante en la tierra, aún hay que sacarlo por minería y también purificarlo. Entonces es un poco caro, pero es muy útil por ser muy fuerte y muy liviana. Tenemos un compuesto que es el óxido de titanio. Ha sustituido totalmente el plomo blanco como pigmento blanco y en su forma cristalina, conocido como anatasa, puede funcionar como fotocatalítica para generar oxidantes. Entonces, notamos que el óxido de titanio tiene la habilidad a absorber luz. La absorción de luz sucede por la excitación de un electrón de la banda de conducción a la banda de valencia. De valencia a conducción. Y electrón excitado tiene la habilidad, tiene muchas opciones en lo que puede hacer. Una opción es que el electrón excitado puede reducir el oxígeno a un anión y el hueco que se encuentra básicamente en la ausencia de este electrón puede oxidar el agua para producir el OH con carga positivo. Y esos pueden reaccionar con compuestos orgánicos, con compuestos orgánicos volátiles, muchos compuestos que son contaminantes, que tienen mal olor. Y dado que esas dos especies son muy inestables, se reaccionan con casi cualquier cosa, entonces vamos a tener la oxidación completa de esos compuestos orgánicos, esos contaminantes, a dióxido de carbono y a agua. Entonces, está utilizado en algunos instrumentos para purificar el aire. Ok. En grupo 5 encontramos vanadio, niobio, tantalio. El vanadio es el más utilizado de esos. Se encuentra en aceros al vanadio. Hay otras aleaciones muy duras que se usan en hojas de cuchillas y diversos herramientas para el taller. Hay una historia interesante entre niobio y tantalio. Antes de 1950, no estoy completamente seguro en esta fecha, pero yo tenía una tabla periódica de 1947 y en no tuvimos esos dos elementos. En vez, en el espacio para tantalio, tuvimos un elemento nombrado colombio. Y eso es porque un grupo de científicos había pensado que había purificado un nuevo elemento y lo caracterizado. Entonces lograron nombrarlo columbio y estaban en una tabla periódica. Pero unos años después, otro grupo demostró que de verdad lo que pensaba que era un elemento puro era una mezcla de esos dos. Entonces lograron separar dos elementos y caracterizarlos, y por eso el nuevo grupo tenía derecho a nombrar dos elementos nuevos, y ellos eligieron niobio y tantalio porque en un mito griego anciano hubo una historia de Tántulus, que era un padre y su hija Niobe. Entonces nombraron nuevos elementos como padre y hija porque era muy difícil separar. Y además es ilegal
reutilizar un nombre de un elemento una vez que se estaba utilizado. Si después se dicen que, oh, no, de verdad no fue un elemento puro, entonces no puede reciclar el nombre. Entonces no vamos a ver otro elemento que se llama columbio. Nada más. Ok. Grupo 6, tenemos el cromo, molibdeno y tungsteno. Esos están utilizados en la fabricación de aleaciones metálicos para usos especializados. Entonces, lo que ustedes van a ver una y otra vez es que una aleación es la mezcla de dos o más elementos neutros. ¿Okay? Siempre son neutros. Si tenemos el metal oxidado, ahora estamos formando complejos y estamos formando compuestos inorgánicos. Pero si son metales neutros y estamos mezclando uno con el otro, estamos formando una aleación. Es una mezcla homogénea. ¿Okay? Y por la mezcla de varios metales en diferentes proporciones podemos cambiar las propiedades de la aleación. Entonces, el cromo en general está utilizado para proporcionar un recubrimiento brillante y protector a las superficies de hierro y acero, porque el cromo tiene un recubrimiento de óxido muy delgado, pero resistente y confiere la protección. Entonces, básicamente, cuando tenemos una capa de cromo, voy a ponerlo aquí al principio, abajo, tenemos el material barato de, digamos, ese es de hierro. Y no queremos que el hierro se oxide. Por nuestra experiencia sabemos que el hierro se oxide en cualquier momento. Entonces vamos a poner una capa delgadita de cromo. Y lo que ocurre es que los primeros entre nanómetros y micrómetros de cromo se oxide. Pero ya que tenemos el cromo oxidado es inerte. Entonces, no estoy completamente segura. No, podemos regresar. Aquí. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación más probable que se va a formar con el cromo? ¿Cuál es el más estable? Va a ser el más 3, ¿verdad? Porque el cromo más 3 se encuentra más hacia abajo, tiene el delta G sobre F más negativo, debe ser el más estable. No voy a decir que es puro, pero vamos a formar el óxido de cromo 3. Este es muy estable. Y este funciona como un escudo de protección. Entonces, por la estructura cristalina, el óxido de cromo 3 no es poroso. Y por lo tanto, los agentes oxidantes como el agua, como el oxígeno, no puede entrar más hacia abajo. Entonces no puede oxidar el resto del cromo y no puede llegar al hierro y no puede oxidar hierro.
¿Está bien? También notamos que aunque típicamente los óxidos de metales pierden su brillo porque pierden los enlaces metálicos, pero en este caso la capa de óxido de cromo 3 es tan delgadita que no está notable para el ojo humano. ¿Preguntas aquí? Todo claro, profe. Ok. El tungsteno antes era muy importante porque estaba utilizado para los filamentos de bombillos eléctricos tradicionales, que básicamente el tungsteno tiene la habilidad, cuando pase un corriente eléctrico por él, se realiza la excitación de electrones. Después de la excitación, los electrones regresen a su estado fundamental y liberan luz. Durante ese proceso, por relativamente alta resistencia, vamos a tener una temperatura muy alta y el tungsteno puede resistir y por lo tanto no derretirse y romper el bombillo. Algunos bombillos de tungsteno, algunos de los originales, aún están funcionando. Hay un edificio de bomberos en los Estados Unidos, no recuerdo en cuál estado, pero ellos tengan un bombillo que ha estado encendido por como 90 años ya y aún está funcionando. Entonces, algunas personas dicen que es un conspiracy, que podemos tener bombillos que resisten por 90 años, pero también hay que tomar en cuenta que ese bombillo antiguo come la electricidad. Entonces, utiliza un montón de electricidad, no es muy eficiente. Más de la mitad de la energía eléctrica se agrega al bombillo, va a calor. Entonces, no está ayudándonos a formar luz. Entonces, los bombillos más modernos son más eficientes. Entonces, la mayor parte de energía eléctrica se agrega al bombillo, está convertido en luz. Entonces, es mucho más eficiente. Ok, aquí tenemos un poco sobre el cromo 6. El cromo 6 tiene la configuración electrónica de 0. Ok, pero a pesar de no tener electrones D, todavía tiene colores fuertes, amarillos o naranjas. Y este color proviene de una transición electrónica del ligante al metal. Ese es un proceso conocido como transferencia de carga. Entonces, básicamente, el cromo 6, el metal, no tiene electrones de valencia. Entonces, cuando hay excitación, son electrones en el ligante que se excitan. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Tenemos la excitación de un electrón de este óxido y transferencia del electrón al orbital vacío del cromo 6. ¿Okay? Y si los orbitales electrónicos, el de valencia del óxido y el vacío del cromo 6, tengan una energía relativamente parecidas, para que la brecha no es tan grande y fuera de la energía de luz visible. Y si la orientación es adecuada para que haya un buen traslape, como físicamente en 3 dimensiones, los orbitales están cercas, idealmente con traslape, podemos tener esta transferencia, puede ser muy fuerte. Lo más fuerte que es la transición, lo más brillante el color. ¿Okay? Y también compuestos con el cromo 6 tienden a ser agentes oxidantes que son muy fuertes. Ese es lógico porque por tener el estado de oxidación muy alto, y recordamos aquí que el cromo 6 tiene
del TG sobre F positivo. Entonces fue muy difícil formarlo. Entonces es relativamente inestable. Entonces va a reaccionar fuertemente. Si es un agente oxidante, el cromo se reduce. En este caso, el cromo 6 se reduce a cromo 3. Y vemos aquí que el cromo 3 es muy estable. Entonces, cuando vamos de alta a bajo, es una reacción espontánea. Y por eso, por ser un agente oxidante muy fuerte, compuestos con el cromo 6, como el dicromato, son muy tóxicos. ¿Okay? Recuerde que había dicho que la estabilidad de los estados de oxidación depende del pH. Aquí tenemos el logaritmo de la concentración de cromo 6 y el pH. Podemos notar que conforme cambiamos el pH, vamos a cambiar el compuesto que domina para mantener el cromo 6 estable, para que pueda sobrevivir. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el dicromato, aquí tenemos el cromato, el hidrógeno cromato. Entonces depende, para leer simplemente notamos a este pH, a ese rango de pHs, ese es el compuesto más estable. A este rango de pH, si tenemos aquí, a ver, es el logaritmo, sí, el alto concentración, tenemos forma y ese es el otro forma, cuando variamos la concentración. Ok, hay muchos aspectos biológicos de los metales. Hablando del cromo 6, ese es carcinogénico, es decir, que alto expuesto a cromo 6 le da alto riesgo a tener un cáncer, varios tipos de cáncer. Entonces, cuando se ingiere está absorbido o también absorbido a través del piel. Este es muy peligroso, pero el cromo 3, que es el estado de oxidación más estable, está necesario en muy pequeñas cantidades en la dieta. ¿Okay? Entonces, la insulina y el ion cromo 3 regulan los niveles de glucosa en la sangre. Una deficiencia de cromo 3 o una capacidad de utilizar el ion como cromo puede causar diabetes. ¿Okay? Entonces, tenemos un diagrama aquí de una enzima. Las enzimas son proteínas especiales que pueden catalizar reacciones químicas. ¿Okay? Entonces, notamos que esta proteína es la enzima molibdeno, que es parte de una clase de enzimas que se llama nitrogenasas. Perdón, ese fue mi alarma para tomar un medicamento. Y esa es una proteína, una sección de proteína terciaria, otra sección de proteína terciaria y otra sección de proteína terciaria. Es decir, cuando yo digo terciaria, es decir, que tiene su secuencia de aminoácidos, esa es la estructura primaria. También tiene la estructura secundaria, que incluye los hélices alfa, que se ve aquí, las hojas betas, que se ve aquí, y las regiones amorfos, que se ve aquí como hilos. La estructura terciaria es el doblamiento de la estructura secundaria en forma tridimensional. Y la estructura cuaternary es la combinación de varias
cadenas de aminoácidos. Aquí tenemos 1, 2 y 3 en una estructura más grande. Algunos enzimas, no todos, pero algunos utilizan metales, casi, bueno, no siempre, pero frecuentemente metales de transición en el sitio activo para ayudar en el catálisis de una reacción. Entonces, los nitrogenasas tienen un papel increíblemente importante porque están encontrados en unas bacterias que pueden transferir el nitrógeno de la atmósfera, que es un gas inerte, a el ion amonio, y después el amonio está incorporado en aminoácidos, en el ADN, en el ARN. Entonces, es muy importante que los seres vivos tengan una fuente de nitrógeno que es biológicamente activa. ¿Okay? Entonces, lo que tengan en el sitio activo son algunos complejos de metales, incluyendo el molibdato. ¿Okay? Entonces, también utiliza el magnesio, también utiliza un poco de aluminio con fluoruros, también utiliza el hierro con el azufre. Pero los metales están utilizados en pequeñas cantidades en varias enzimas en el cuerpo. Ok, grupo 7 incluye manganeso, tecnesio y renio. Entonces, manganeso es importante como aditivo en ciertos tipos de aceros. El renio no tiene muchos usos prácticos, pero el tecnesio, que solo tiene isótopos radioactivos, tiene usos médicos en radioterapia. Entonces, notamos en ese diagrama de Frost, tenemos manganeso, en este caso en disolución ácida, entonces baja pH. Notamos relativa al estado de oxidación 0, el manganeso 2 y 3, más estables. Y aquí tenemos varios óxidos de manganeso. Este es el manganeso, ¿cuál? ¿Cuál es el estado de oxidación de este manganeso? Para practicar. Puedo poner preguntas en el examen. Ese es el compuesto. ¿Cuál es el estado de oxidación del metal? Manganeso 4. Este Manganeso es, 4. muy bien. Manganeso 4. Notamos que es neutro en total. Tenemos 2 óxidos, entonces manganeso debe tener más 4. Este es solo basado en la estructura. ¿Cuál es el estado de oxidación de este manganeso? Solo basado en la estructura. Más 6. La carga total es menos 2. Tenemos 4 oxígenos, o 4 óxidos, perdón. Entonces, la carga negativa del óxido es menos 8. Debemos tener menos 2 en total. Entonces, el manganeso debe ser más 6. Y aquí arriba, ¿cuál es su estado de oxidación? Más 7. Muy bien. Y también podemos comprobarlo con el eje X, pero es importante que se puede identificar el estado de oxidación de un metal de transición basado en el complejo. Ok, aquí tenemos diagrama de Frost, mismo elemento, manganeso, pero ahora estamos en disoluciones básicas, entonces alta pH. Y lo que podemos notar es que ese es manganeso 2, manganeso 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora todos son relativamente estables. ¿Okay? Entonces, en disolución básica,
o ácida, la estabilidad relativa de los estados de oxidación puede variar mucho. Ok. Ahora hablamos un poco de permanganato. Este compuesto aquí es un agente oxidante. Su disolución acuosa es púrpura, muy lindo. Entonces tenemos aquí la potencial de reducción estándar. Positivo indica que es más fácil realizar la reducción. Ese es el permanganato en disolución ácida. Notamos que necesita unos electrones de la otra media reacción de oxidación. Ese es el manganato. ¿Cuál? ¿Cuál era? ¿Cuál es su estado de oxidación? +7. Ujú. Y después tenemos el manganato 2. Entonces, esa es la reducción de su estado de oxidación. Okay. Está utilizado bastante como agente oxidante en varias reacciones químicas en química orgánica para oxidar alcoholes, aldehídos o cetonas, los alcoholes primarios se va a oxidar hasta ácidos carboxílicos con este. Y también ese es el permanganato de potasio. Es capaz de oxidar el ácido clorhídrico concentrado directamente al cloro, aquí. Y otros óxidos de manganeso. Ese es el óxido de manganeso 4. También tiene la habilidad de oxidar el ácido clorhídrico a cloro, produciendo el cloruro de manganeso 2 en este caso. Está utilizado en valoraciones redox como un autoindicador. ¿Por qué? Tenemos nuestra disolución, por ejemplo, de permanganato aquí, el óxido de manganato 7, que es púrpura, tiene este color. Agregamos un ácido y se convierte en el manganeso 2, que no tiene el color púrpura. Entonces, cuando se ha gastado todo el permanganato, el color desaparece y sabemos que hemos agregado el equivalente de ácido. ¿Okay? Algunos complejos con el manganeso 2. En este estado de oxidación existe una unión de color rosado muy pálido. Recuérdame, ¿por qué vamos a tener un color muy pálido basado en esta estructura electrónica de alto spin? Para excitar un electrón aquí a este estado de oxidación más alto, sería necesario cambiar el spin. Ese es spin arriba, para que se va aquí, solo puede ser spin abajo. Y se llama una transición prohibida por spin. En realidad va a suceder, pero va a suceder solo un poco. Entonces, ese tiene baja probabilidad. El hierro es uno de los metales más conocidos desde la antigüedad. Y es porque es el segundo metal más abundante en la corteza terrestre. Básicamente que es relativamente fácil encontrar depósitos concentrados de hierro en varias partes del mundo.
¿Okay? Cuando se encuentra hierro, un depósito de hierro, de verdad no es el hierro puro, es un óxido de hierro. Entonces, se encuentra en tierras rojas, en rocas rojas, tengan alta concentración de óxido de hierro. Típicamente es el óxido de hierro 3, pero también se encuentra frecuentemente el óxido de hierro 2. ¿Okay? Entonces, en la mena común se puede procesar fácilmente, económicamente, con métodos de termoquímicos para obtener el metal puro. Ese metal, cuando es puro, es maleable y dúctil, y muchos metales son relativamente quebradizos. Su punto de fusión de 1535 Celsius es bastante bajo, como para que la fase líquida se puede manejar sin demasiada dificultad. Entonces, cuando yo digo bajo es relativa a algunos otros metales y otros materiales. Entonces, para nuestros ancestros era relativamente fácil encontrar el hierro, relativamente fácil fundirlo en unos hornos que se forman con hornos de lodo y leña, hechos de lodo y leña como combustible. Es posible fundir el hierro. Y con el tiempo y varios experimentos, nuestros ancestros descubrieron que si se le añaden pequeñas cantidades de otros elementos, se puede crear aleaciones que tengan las combinaciones exactas de resistencia, dureza y ductilidad requeridas. Entonces, su extracción y las aleaciones que los antecedentes han descubierto. Entonces, encontramos frecuentemente hematita, el óxido de hierro 3 y magnetita. Este aquí es el óxido de hierro. Es una mezcla de 2 y 3. Entonces, este expuesto al monóxido de carbono. ¿Cómo se produce monóxido de carbono? Con la combustión incompleta de un combustible, como la leña. Este produce el óxido de hierro 2 y dióxido de carbono. Óxido de hierro 2 otra vez reacciona con monóxido de carbono para producir el hierro sólido y dióxido de carbono. Y cuando tenemos la leña con su carbón, o el carbón si estamos utilizando este como combustible, y el dióxido de carbono producido por combustión completa, producimos monóxido de carbono para esos dos pasos. ¿Okay? Entonces, no voy a decir que el rendimiento va a ser súper alto, no voy a decir que va a ser súper eficiente, porque hay que consumir un montón de leño, pero ustedes pueden encontrar videos en el YouTube de tecnología primitiva en que una persona ponga piedras que son bastante rojas, indicando que tengan alta cantidad de hematita y magnetita, en un horno que básicamente se ve como un volcán hecho de lodo seca, y al fondo pongan, está lleno de leña, arriba pongan las rocas, realicen la combustión por horas y horas toda la noche, y al final encuentran una masa de metal relativamente pura al fondo. Ok, entonces hemos descubierto el acero inoxidable en que se mezcla cromo y níquel, el hierro. Este tiene la propiedad de resistencia a la corrosión, entonces está utilizado bastante en cubiertos, cacerolas y sartenes. Tenemos acero de tungsteno, literalmente hierro con tungsteno, y este es muy dura, entonces está utilizado en herramientas de corte de alta velocidad. Acero de manganeso, con unos 13% de manganeso. Son muy resistentes, entonces están utilizados en rocas para taladrar, roca. Y Parmajoy es níquel y hierro y es magnético. Entonces está utilizado en electroimanes. El cobalto es un metal duro y de color blanco azuloso, es ferromagnético y el ejemplo es muy poco reactivo,
químicamente, el elemento, perdón, es relativamente inerte. Entonces, sus ligandos diferentes resultan en variedad de potenciales de reducción. Por ejemplo, cuando tenemos el hexaacuo, el cobalto hexaacuo cobalto 3, este tiene potencial de reducción de positivo 1.82 voltios, entonces relativamente fácil oxidarse, reducirse. Y aquí tenemos el hexaamino, cobalto 3, entonces solo hemos cambiado el ligante, su potencial de reducción es mucho menor, entonces resiste la reducción. ¿Okay? Notamos que el cobalto 2, que es de alto spin, y es D7. D7 indica que hay 2, 4, 6, 7 electrones en la subcapa D. Su oxidación produce el cobalto 3 positivo y el 3 positivo es de bajo spin. Notamos que la brecha es un poco más grande y por lo tanto la repulsión electrón-electrón por tener ese electrón abajo es menos que la energía necesaria para mover un electrón hacia arriba. ¿Okay? El níquel forma la mayoría de sus complejos con configuración octaédrica, pero los halogenuros son tetraédricos y con algunos ligandos como dimetildioxima, DMGH, esos pueden formar complejos plano cuadrados. Este aquí es el dimetilglioxima. Entonces esa es la parte glioxima, dimetil, 2 grupos metilo. Es un ligante, ustedes tal vez pueden anticipar que es bidentado por esos 2 grupos de nitrógeno que tienen un par de electrones no enlazados. Entonces, 2 ligandos bidentados tienden a formar el complejo plano cuadrado. Aquí hay un video en YouTube que This is no ordinary paperclip. In fact, it's made from nylon. entonces algunos metales como este, ustedes lo vieron, probablemente no. Ugh. Perdón. Voy a ver si puedo ponerlo en español.
Ok. Entonces, ese nitonol, ese no es una grapa normal. Está formado por nitonol. Y este compuesto, este material, estaba formado a una alta temperatura que se hace que los átomos tengan como la memoria de su posición original. Entonces, ese es un baño de agua y cuando se caliente el material, los átomos van a utilizar la energía del agua caliente para regresar a su forma original. Yo vi un proyecto de feria científica hace algunos años que era muy bonito. Un estudiante tenía este metal, un trozo bastante largo, y se lo hizo para que cuando regrese a su forma original, se da vuelta a un motor. Entonces, tiene un baño frío y un baño caliente para desformar el metal. Y después en el baño caliente, el metal cambia su forma y da la vuelta al motor para darle como una energía a partir de diferencia en calor. Brother, ¿y solo funciona en agua caliente? Perdón, no entendí. Ah, sí, perdón, es mi internet. Brother, que si solo funciona en agua caliente, podría uno usar agua fría o... Bueno, depende del material, la temperatura mínima que necesita para hacer la transformación puede ser más alto o más bajo. Entonces, para algunos materiales debe ser con solo el agua caliente es suficiente. Para otros necesita una temperatura más alta y seguro para otros puede ser con temperaturas más bajas. Okay. Gracias, Ahora un brother. poco, sí, gracias por la pregunta. Ahora algunos puntos sobre los metales del grupo de platino. Entonces aquí todos esos elementos son metales plateados, lustrosos, muy poco abundantes, muy poco reactivos y que se encuentran juntos en la naturaleza. Entonces, típicamente, nosotros somos seres humanos, entonces, hay algo brillante, lustroso, es difícil encontrarlo, es poco reactivo, entonces se mantiene su brillo. Voy a decir que es muy caro y voy a hacer mi joyería con este, ¿verdad? Entonces, esos están utilizados bastante en joyería y también hoy en día como catalizadores son muy importantes, catalizadores en los carros, por ejemplo, y en varias industrias para minimizar la contaminación y también en laboratorios químicos para producir nuevas sustancias. ¿Okay? La producción anual total es cerca de 300 toneladas, al menos en 2001, y una parte de esa cantidad es para producir alhajas y reservas monetarias en lingotes, pero casi todo se usa en la industria química como catalizadores de diversas reacciones. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un convertidor catalítico. Este se encuentra en algunos motores de los carros o camiones. Entonces, tenemos la quimisorción. Es cuando un gas, típicamente, está absorbido por la formación de nuevos enlaces químicos a una superficie. En este caso tenemos la superficie de platino. Entonces, oxígeno diatómico, un gas, se convierte en dos átomos de oxígeno monoatómico
en la superficie de platino. El monóxido de carbono también puede hacer la quimisorción. ¿Okay? Monóxido de carbono, sabemos que es un producto de combustión incompleta de cualquier combustible orgánica. Entonces, por ejemplo, gasolina. Y el monóxido de carbono es muy tóxico para los seres humanos porque se forma una interacción más fuerte con el hierro en su hemoglobina que forma el dióxido de carbono o el oxígeno. Entonces, la persona no puede transportar oxígeno por la sangre cuando están expuestos a altas concentraciones de monóxido de carbono. Entonces, ¿qué tenemos? En la misma superficie tenemos el oxígeno con quimisorción, el monóxido de carbono con quimisorción, y este realiza una reacción en la superficie para producir dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono está liberado de la superficie. Obviamente, sabemos que el dióxido de carbono es malo para la estabilidad del ambiente, pero al menos no es tóxico como el monóxido de carbono. Ese también es muy importante en partes de Costa Rica que son muy frías, en las montañas, donde hay que calentar la casa. Si está calentándolo por quemar gas natural, por quemar un producto de petróleo o hasta la leña, puede tener alta producción de monóxido de carbono. Si este está producido dentro de la casa, donde hay poca ventilación, las personas pueden morir. Entonces, es muy importante limpiar el aire del monóxido de carbono para no envenenar a la gente, y también incluir detectores de monóxido de carbono para saber si su producción y su concentración en la atmósfera es demasiado alta. Ok, cuando estamos formando este enlace entre un metal y un gas, la fortaleza es más fuerte para el oxígeno, para un carbón con triple enlace o carbón con doble enlace, para el monóxido de carbono, que es más fuerte que el hidrógeno, que es más fuerte que el dióxido de carbono, que es más fuerte con el nitrógeno. Okay. Eso es importante porque el oxígeno va a formar la quimisorción y el monóxido de carbono va a formar quimisorción con el platino, y su producto, dióxido de carbono, está desplazado por el ingreso de más reactivo. ¿Okay? Grupo 11 contiene cobre, plata y oro. También se conoce como metales de acuñación porque históricamente fueron los 3 metales utilizados para este fin. Se obtienen fácilmente en el estado metálico, son maleables, de modo que es posible estampar discos de metal con un diseño. Son pocos reactivos químicamente. En el caso de plata y oro, la baja abundancia de los metales implicaba que las monedas tenían el valor intrínseco del metal mismo. Entonces, los metales no se oxidan fácilmente, como pueden verse los siguientes potenciales de reducción, aunque son positivos, son relativamente bajos. ¿Okay? Perdón, esos son potenciales de reducción. Entonces, los metales que se reducen fácilmente se oxiden con mucha dificultad. ¿Okay? Entonces, es muy fácil reducir el oro 3 a oro sólido. Entonces, es muy difícil oxidar el oro a oro 3. Por eso, el oro resiste la oxidación, se mantiene su brillo. La plata resiste oxidación, pero no tanto como el oro. Entonces, la plata no es tan caro como el oro. ¿Okay? Tenemos hidrometalurgia para extracción de cobre. Entonces, aquí se encuentra una forma de cobre, hierro y azufre que es relativamente común en la tierra. Utilizamos el ácido sulfúrico, el oxígeno del aire, o si estamos agregando oxígeno a la disolución.
Y este forma el sulfato de cobre 2, el azufre neutro, el óxido de hierro 3 y el agua. ¿Okay? Entonces aquí, ese es un mineral que es muy común y muy útil porque con algunos pasos adicionales podemos extraer el cobre y el hierro sólido. Y también el azufre puede ser útil en algunos casos. La bacteria Thiobacillus ferroxidans oxida el sulfuro de los sulfuros de metales insolubles en un sulfato soluble. Okay. Entonces, ese es soluble, muy fácil de extraer. Tenemos aquí el el agua líquida puede estar convertida en oxígeno gaseoso, hidrógeno, como el protón y 4 electrones. Y el cobre 2 que se encuentra aquí recibe electrones para producir el cobre metálico. Ok. El cobre puro tiene la conductividad térmica más alta de todos los metales. Entonces está utilizado frecuentemente en utensilios de calidad para cocinar. Básicamente, si usted tiene una olla en que el fondo es de cobre, la alta conductividad va a darle todo el fondo de la olla a la misma temperatura para que no tiene algunas partes que son más calientes donde se puede quemar la comida y otras partes más frías donde la comida no se cocina de una manera igual a otras partes. ¿Okay? El cobre solo se queda atrás de la plata como conductor de electricidad y por eso tenemos el cableado eléctrico representa un uso importante de ese metal. Entonces, sería mejor, más eficiente utilizar la plata para cables eléctricas, pero obviamente la plata es demasiado cara, entonces utilizamos la segunda elección, el cobre. Aquí tenemos algunas aleaciones importantes del cobre, incluyendo el latón, que es una aleación entre cobre y zinc. Es más duro que el cobre. El bronce incluye el cobre, el estaño y el zinc. Es más duro que el latón. Y monedas de níquel están formados principalmente 3/4 de níquel, 1/4 de cobre. Son más resistentes a la corrosión. Basado en los potenciales de reducción, ¿por qué cuando tenemos una moneda de níquel es útil agregar el cobre para que sea más resistente a la corrosión? ¿Qué me puede decir? Profe, tal vez el latón por tener tanta cantidad de cobre. Bueno, entonces lo que debemos hacer es mirar, ese es el cobre, su potencial de reducción, y ese es el níquel. Okay. Notamos que el níquel tiene potencial de reducción negativa. Es relativamente difícil reducir el níquel. Por lo tanto, es relativamente fácil oxidar el níquel. Entonces, el níquel se oxide relativamente fácil. Pero aquí el níquel, perdón, el cobre se oxide, su oxidación es relativamente difícil.
Entonces, este se puede anticipar por las potenciales de reducción de los metales. Okay. Y también el cobre está utilizado en joyería para producir la plata sterling, porque la adición de unos 7,5% de cobre le hace el anillo o cualquier joyería más durable que la plata pura. Ok, el efecto de Jahn-Teller es un fenómeno de distorsión octaédrica. Ese es el campo octaédrica normal. Y ese es el campo octaédrica alargado. Okay. Notamos que es como literalmente, en vez de tener la forma octaédrica muy simétrica, vamos a tenerlo alargado. Ok, esa distorsión tiene algunas consecuencias. El cobre 2 a menudo forma complejos que tienen forma cuadrada. Entonces, la forma cuadrada recordamos que es solo los ligandos ecuatoriales de la forma octaédrica. Okay. Cuando se sintetizan compuestos de cobre 2 con 6 sitios de ligantes ocupados, suele suceder que los dos ligantes axiales estén más distantes del metal que los que están en el plano ecuatorial. Entonces, lo que podemos ver en el campo octaédrica alargado, los dos ligantes axiales son esos. Okay. Notamos que la brecha ha cambiado bastante. Y este va a cambiar la reactividad, va a cambiar el color de la sustancia. Ok, hablamos un poco de la plata. La plata se encuentra principalmente como un elemento libre y como sulfuro de plata 1. También se obtiene cantidades importantes de plata durante la extracción de plomo por sus menas y de la refinación eléctrica del cobre. Okay. Entonces, en varias partes del mundo, en Argentina, por ejemplo, en Brasil, se han encontrado muchas venas de plata pura. Entonces, literalmente en la montaña se carva una mina y puede ver el brillo de la plata en la roca. Okay. Uno puede pensar que es un gran ventaja tener plata del suelo, pero históricamente, por ejemplo, en Brasil, cuando fue colonia de los portugueses, el tratamiento de las personas estaba horrible, 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 para que ellos extraían más y más plata de las montañas. Entonces, siempre cuando uno tiene un recurso natural, hay que tener mucho cuidado en su manejo y extracción para no tener abusos humanos, porque
la tendencia por querer extraer el recurso natural lo más rápido, más barato posible es muy alto y hay que tener mucho control para no sufrir los abusos a la gente más vulnerable. Ok, aquí tenemos algunas reacciones químicas que son importantes para la extracción de la plata. Entonces, aquí tenemos el sulfuro de plata 1. Se reacciona con cianuro. Recordamos que el cianuro es muy tóxico, entonces contaminación a los ríos o al aire es muy importante y muy peligroso. Con la ayuda de oxígeno del aire y el agua líquida, que es nuestro disolvente, formamos el diciano plata 1. También tenemos el azufre puro, hidróxido, una base bien fuerte que también puede contaminar los suelos y los ríos. Realizamos otra reacción en que la plata se reduce y el zinc se oxide para producir la plata sólida, pura. Okay. Cloruro y el bromuro y el yoduro de plata son sensibles a la luz, entonces esos pueden ser útiles en una variedad de reacciones. Y cuando tenemos la formación de nanopartículas de plata, las nanopartículas, en vez de ser plateadas, son negras. Y es porque las nanopartículas son tan chiquitas que la cantidad de enlaces metálicos es lo suficientemente baja para que no puede formar la banda covalente y la banda de valencia. Entonces, esos son nanopartículas. Solo tenemos algunos átomos que producen una estructura así. Entonces, tengan una brecha grande que es diferente al metal puro, como un trozo de metal. Tenemos la formación de bandas. Y son las bandas y su interacción con la luz que le da el color plateada. Okay. La nanoplata, además de ser interesante por su interacción con la luz, se ha encontrado como un bactericida. Entonces, hay muchos mecanismos de acción que son posibles, pero aparentemente las nanopartículas de plata se incorporan en las superficies de variedades de metal y de plástica, y esas nanopartículas que se ve como entre 20 y 40 nanómetros en diámetro, cuando están incorporados en la superficie de un objeto, las nanopartículas pueden incorporarse en las membranas celulares de las bacterias, tal vez hasta entrar a la bacteria y destruir partes de su ADN, destruir la función enzimática o de los ribosomas, puede destruir la membrana celular, puede interactuar con la cadena de transporte de electrones, que es súper importante en la producción de ADP y ATP. Entonces, como resultante, podemos notar donde tenemos, esos son
Yo pienso que son trozos de un plástico con nanopartículas de plata incorporados. Ese es el control. Entonces no tiene nanopartículas. Podemos ver que hay bacterias creciendo en el plato de Petri. Aquí tenemos los nanopartículas de 50 microgramos, 100 microgramos. Y podemos notar que cerca a esos, las bacterias no pueden crecer. A ver si tenemos una pregunta o comentario. Ok. Notamos que este puede ser más y más útil hoy en el futuro porque tenemos nuestros químicos que son antibacteriales están perdiendo su función porque lo más que utilizamos un antibiótico, lo más oportunidades que las bacterias tengan para aprender para la evolución, para sobrevivir contra el antibiótico. Entonces aquí tenemos otro mecanismo que es diferente para la lucha contra las bacterias que son resistentes a antibióticos, como la MRSA, MRSA, que es algo que se encuentra en hospitales donde hay alto uso de antibióticos. Entonces, algunas bacterias, por la selección natural, ahora son resistentes a, yo pienso que casi todos los antibióticos que tenemos. Entonces, claro que sí, continuamos la investigación para producir nuevos antibióticos, pero también es útil tener otros armas en esta lucha. Ok, el oro está extraído de la tierra por menas aquí en Costa Rica y en muchos otros países. Está empleado típicamente el mismo proceso de cianuro que hemos visto para la plata y se utiliza el oro para formar diversos complejos, pero hay pocos compuestos inorgánicos simples que utilizan el oro. Entonces, en la minería sabemos que el oro está extraído con el cianuro, que es tóxico. También en minería artesanal a veces aún utilizan el técnico más antiguo, que es la extracción de oro con mercurio. El mercurio es un metal, pero es líquido. Entonces, cuando se agrega este líquido a las rocas triturados que contienen alta concentración de oro, el oro se disuelve en el mercurio. Entonces tenemos la extracción del oro, sale de la roca, entra la disolución de mercurio, se hace básicamente una filtración o decantación para separar la disolución de oro en mercurio de la roca y después con calor se evapora el mercurio para obtener por destilación o evaporación el oro puro. Pero en el proceso estamos evaporando mercurio, que es muy tóxico. Entonces hay que tener mucho cuidado con la minería de oro porque utiliza en el menor caso cianuro y en el peor caso mercurio. Entonces puede ser peligroso para las personas trabajando en la mina y las personas que viven cerca. El oro está utilizado en un montón de industrias, principalmente joyería, también como monedas, también en cosas electrónicas. Todas las computadoras tengan algunos contactos eléctricos hechos de oro. Entonces su reciclaje puede ser más y más importante en el futuro. Ese es un tipo de inversiones en otras industrias y también con los dentistas. Algunas personas aún utilizan capas de oro para llenar una carie. Ok. Metales de 4D y 5D pueden, no siempre, pero pueden tener altos números de coordinación. Por ejemplo, aquí notamos esa estructura que tiene 7 iones de fluoruro
y el zirconio 4. Entonces notamos que hay mucha coordinación, es más de octaédrica. Aquí tenemos 8 ligantes de cianuro alrededor de este molibdeno, perdón. Es el molibdeno 4. Y aquí tenemos otro ion que se llama algo que es un clúster. Entonces tenemos varios metales no es un red cristalino porque pare, ese es el límite, pero en este caso tenemos 6 metales y 19 oxígenos alrededor formando este clúster. Y también solo para que ustedes sepan que hay mucho más que existe en la naturaleza, que se ve frecuentemente en química general o química orgánica. Es posible formar un enlace cuádruple. Okay. Entonces tenemos este enlace sigma, que se ve mucho en enlaces sencillos y enlaces dobles y triples. Ese es el centro. Tenemos un enlace pi, como normal. Otro enlace pi. Esos son con los orbitales p. Y ahora tenemos un enlace delta por el traslape de orbitales d. Okay. Ese es relativamente rara. No se ve en química general, química orgánica, solo en algunos niches de química inorgánica, en que tenemos este enlace cuádruple y solo puede formar en los metales de transición que tienen orbitales d que pueden formar el traslape. Okay. Aquí tenemos los orbitales d de un metal, otro metal. Esa es la formación de los orbitales moleculares, sigma, pi y delta. También tenemos delta estrella, pi estrella y sigma estrella, donde esos son orbitales antienlazantes. ¿Okay? Cuando se llena orbitales enlazantes, el enlace es más y más fuerte. Al agregar electrones a orbitales antienlazantes, el enlace se pone más débil o menos fuerte. ¿Okay? Eso es todo que tengo para hoy. Si ustedes tengan preguntas o quieren horas de consulta ahora, con mucho gusto, pero con el resto del tiempo de hoy, los otros 30 minutos, para que ustedes tengan tiempo, empezar de pensar en su tercera tarea, en su seminario, ¿ok? Y hacer esas cosas. Muchas gracias por profe. Sí, por su atención, por sus preguntas, sus observaciones. Gracias.